tardes, buenas noches a todos los miembros, a todos los que están cursando en este momento el Diplomado Superior de Auditoría. Los saludo en nombre de SADAM, de su comisión directiva. Agradezco su presencia en este conversatorio del último módulo del Diploma Superior, previo, digamos, a la tutoría para poder preparar el trabajo final del diplomado. En este caso, quien va a realizar su presentación es la doctora Viviana García, especialista en auditoría médica del Colegio Médico de la provincia de Santa Fe. Auditoría médica hizo también en SADAM en el año 94 y 95, es máster en salud pública con beca del Fondo de Mejoramiento de la Calidad FOMEC del Banco Mundial. Epidemiología general en el Instituto Nacional de Epidemiología, doctor Juan Jara, coordinadora general del programa de desparasitación masiva desarrollado a nivel nacional en coordinación con las provincias desde el Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación. Coordinadora prestacional, alto costo y discapacidad de OSPAC y directora médica de Ospaña hasta 2017. En la actualidad, y ya desde hace varios años, es integrante de la comisión directiva de SADAM. Así que te damos la bienvenida, Viviana, agradecemos a todos su presencia, y bueno, ahora es todo tuyo el tiempo. Vale, bueno, hola de nuevo a todos. Vamos a tratar de entonces resumir un poquito qué es medicina basada en la evidencia, que se habla mucho en los últimos años. Esperen que les tengo que compartir la pantalla, ¿verdad? No está compartida. Aguárdenme un cachito. Ahí se ve. Bien. ¿No? Bueno, perfecto. Ahí está. Ah, ¿la ven ahora? Sí, Perfecto. Sí, perfecto. Perfecto. Vamos entonces. Vamos a hacer una pequeña y breve historia, solamente para saber un poco de dónde viene todo esto. Vivi, fíjate que Sí. abajo de todo en tu pantalla vas a Sí. ver que tenés abajo en el renglón final de tu pantalla tenés un cuadradito que está con fondo amarillo. ¿Lo ves? No, ¿qué tengo? Con fondo amarillo, abajo de todo en tu pantalla, abajo de todo, donde dice el número, ahí. Bueno, ahora Ahí. perfecto. Perfecto. Esperame un cachito, que quiero, ahí. ¿Ustedes lo ven bien? No. No, volvélo a poner en formato de presentación como lo pusiste recién. Ah, bueno, esperame un cachitín. Sí, espérame que yo quiero, aguárdenme un segundo. Un segundo. Discúlpenme un segundo. Sí. Después te llamo porque estoy en un Zoom. Sí, que yo quiero ir viendo, quiero ir viendo algo que tengo paralelo a la presentación, por eso no puedo poner la pantalla completa, ¿sí? Espérenme. A ver si pongo esto. Pasa que si pongo así se me va lo que tengo, disculpen. Lo voy a dejar así porque si no se me va algo que yo tengo paralelo, ¿sí? Aguárdenme. Ahí. Igual lo ven bien. Sí. A ver, ponelo. No, ponelo en formato de presentación. Espérame un cachín. Bueno. Compartir pantalla y elegís lo que querés mostrar. Espérame que comparto primero. Que tengo que ampliar aquí. Ok. ¿Ok? Sí. Ahí vamos. Ahora. Ahí abajo. Ahí está. Bueno. Ahí está. Espérenme un segundo. Ahí. Bueno, yo les estaba contando que iba a intentar resumirles un poquito esto, un poco en la historia. Espérenme que se me trabó algo acá. Aguárdenme un minutito, por favor. Espérenme.
Ya estoy, un segundito. Voy a empezar a hablar, ya les pongo la cámara. Mientras tanto le damos un margen más si alguien se suma. Bueno, ya les voy a ampliar la pantalla, guárdenme un cachito. Les voy a empezar a contar un poquito. Desde 1753, más o menos, cuando se empezó a hablar un poco de cómo armar estudios, cuando el doctor Lin muestra que podían curar el escorbuto con solamente comer limones y naranjas, en un estudio que él realizó en 12 pacientes. La investigación clínica se fue desarrollando muy lentamente hasta casi 2 siglos después, cuando en 1952 se hace la primera publicación de un ensayo clínico randomizado. Este ensayo se publicó en el British Medical Journal, disculpen la pronunciación, no soy muy buena en inglés. Luego aparecieron alrededor de los años 80, por ahí, las primeras publicaciones de estudios orientados a revisar la publicación de manera crítica que aparecía en las revistas médicas. Cuando el doctor Gordon Guyatt, un médico de Canadá, acuña el término medicina basada en la evidencia, en un documento que era destinado a ser presentado a los residentes de medicina interna de la universidad de una de las universidades de Canadá. Luego, en JAMA aparecen, eso más o menos por 1992, aparece una serie de artículos llamados guías para el usuario, para interpretación de literatura médica, y de ahí en adelante la generación de publicaciones tiene un crecimiento casi exponencial, y muchas veces no tenemos el tiempo y no tenemos la posibilidad de hacer el análisis crítico de estas publicaciones, ¿sí? Entonces, el impacto que esto ha tenido en los sistemas de salud, por ejemplo, Inglaterra, por ejemplo, Canadá, que incorporan la medicina basada en la evidencia en sus políticas de salud y de financiamiento, hace que tengamos especial atención en lo que consideramos medicina basada en evidencia. Vamos a ver hasta ahí. Entonces, como toda innovación que se precie de tal, esto generó una gran polémica entre los fanáticos de esta nueva forma de ver la medicina y de los detractores que decían que cómo se iba a dejar de lado la experiencia. Para los primeros, este nuevo paradigma era una forma o una filosofía de hacer medicina nueva y hacer docencia clínica. Para los otros era obligatoria la experiencia, ¿sí? Entonces, este dilema, este encuentro entre lo que era experiencia y evidencia, como que eclipsó un poco lo real, que era definir qué llamábamos evidencia, justamente, valga la redundancia, en la medicina basada en la evidencia. Entonces, esperen que se me pasó, ahí. Entonces, estas dos posturas, sin duda,
fue una gran exageración, porque los que decían que solo la experiencia era fundamental, digamos, si nosotros siguiésemos con esta idea, seguiríamos haciendo, por ejemplo, sangrías en las neumopatías, o seguiríamos haciendo, no sé, inyecciones de lidocaína para los que tenían infarto de miocardio. Creo que de alguna manera hay que compatibilizar las dos posturas, y es así que a lo largo de los años es lo que ha ido ocurriendo. De alguna manera unificar estas posturas e incluir algunas otras para darle un concepto un poco más amplio y más realista de la situación. La propuesta de la filosofía de la medicina basada en evidencia es usar toda la evidencia disponible para la toma de decisiones clínicas, pero sin desconocer la importancia que tiene la experiencia en el tratamiento, ¿no? Entonces, este concepto de evidencia, cuál es la mejor evidencia disponible, implica jerarquizar un poco toda esta bibliografía que veníamos comentando, que constantemente y casi de manera exponencial se viene publicando en las revistas médicas. Es así que se establecen de alguna manera niveles de jerarquización en las publicaciones para que de alguna manera podamos leer y hacer estas lecturas un poco más críticas de los estudios, porque no todo lo publicado puede llegar a ser útil y puede tener una evidencia científica importante. Entonces, acá vemos un pequeño resumen de jerarquización de las publicaciones, en donde la mayor jerarquía la vemos, y de manera inversa, en el posible sesgo que pueda tener el estudio investigacional. En general se considera que las revisiones sistemáticas son las que menor sesgo tienen, y por supuesto en la otra punta tenemos la experiencia clínica, que es la que mayor sesgo tiene, porque en general la experiencia es personal. Si bien la podemos transmitir, no deja de ser personal. En estos estudios se considera que la validez interna, o el término validez interno, significa la capacidad del estudio de evaluar el sesgo que tiene para considerar que el resultado realmente sea útil y no sesgado, valga la redundancia. La medicina basada en la evidencia, la vamos a repetir muchísimas veces este término, implica un poco consensuar estas dos posiciones, suavizar estas dos posiciones, y debemos sumar otros factores, que ahora vamos a ver más adelante, para poder decir y armar un concepto único de medicina basada en la evidencia. Entonces, decimos que el uso juicioso de la evidencia disponible, ¿por qué? Toda la evidencia disponible no es útil. Nosotros debemos saber para nuestro paciente cuál de toda esa evidencia es lo más apropiado para él, rescata la experiencia y pericia del médico, y acá vemos en la diapositiva que el tercer elemento fundamental, y por qué yo decía que toda la evidencia no es útil, porque tenemos que conocer las preferencias de los pacientes, las costumbres de los pacientes, y todo aquello que haga a que el paciente sea o se adhiera a la terapéutica o a la terapia que nosotros le vamos a instaurar. Entonces, no solo toma la mejor evidencia disponible, no solo toma la experiencia profesional, sino también todo lo que hace a los valores que tiene el paciente para adaptarse y consensuar esta terapéutica, ¿sí? Entonces, el paciente se convierte como en el centro
de todo esto que llamamos medicina en la evidencia, porque podemos ofrecerle al paciente la mejor terapéutica que existe a nivel mundial, pero no va con sus costumbres y modalidades, y el paciente no se va a adherir a esto. Entonces, por eso un poco el primer concepto, que hay que tener un criterio juicioso de lo que estamos utilizando, ¿sí? Hacer esto, informar al paciente, hacerlo partícipe de las relaciones, hace a que la experiencia médica o la relación médico-paciente sea mucho más clara y sea, entre comillas, blanqueada para trabajar de manera más acorde. De esta manera, vemos que se van reduciendo un poco estas primeras, o estos primeros encontronazos que había entre experiencia y evidencia, y de a poquito se han ido reconciliando. Entonces, ¿cómo practicamos la medicina basada en evidencia, para decirlo un poco, todos los días o cada uno en nuestro lugar de trabajo? La medicina basada en evidencia no pretende, de alguna manera, cambiar lo que llamamos la rueda del proceso de tratamiento o de diagnóstico. No pretende reinventar esta rueda, lo que pretende es hacerlo más explícito y más sistemático, para que de alguna manera esté a disposición de quien lo necesite y quiera consultar. Tampoco requiere ser un especialista en bioestadística, ¿sí? Teniendo algunas habilidades, con eso uno puede aplicar la medicina basada en la evidencia en nuestra práctica diaria. Nosotros en general, seamos médicos o no, acumulamos constantemente información de muchas maneras. Nos enfrentamos a los problemas de salud, a las características clínicas que pueda tener el paciente, a las circunstancias en las que se producen, y de alguna manera podemos muchas veces resolver rápidamente esto. Cuando no podemos hacerlo es cuando tenemos que ir a buscar la información y de alguna manera al hacer el análisis crítico y poder ver en lo que nos ofrece la evidencia científica, podemos aplicar a ese paciente. Entonces, la medicina basada en la evidencia tiene sentido, vamos a volver para atrás porque todavía no, en relación a una situación clínica que genere cierta incertidumbre en cuál sería la mejor decisión que yo debo tomar. Decíamos, no necesitamos ser expertos en bioestadística para poder tomar esta decisión. Entonces, requerimos armar en base a esta incertidumbre una pregunta clínica. Nosotros tenemos una situación que nos genera una pregunta, un dilema entre qué situación clínica optar. Generamos una pregunta sobre esa situación. No debemos olvidarnos que la pregunta debe tener aquellos componentes que son importantes, como ser, incluir a la condición del paciente, las características del paciente, la condición que vamos a evaluar, y las condiciones que vamos a comparar, porque justamente nos genera incertidumbre entre distintas formas de llevar a la práctica esa evidencia, que puede ser para un tratamiento, para no sé, un estudio. Tenemos que confrontar 2, 3 o más situaciones que nos generan la incertidumbre y evaluar el evento con su resultado final. Por ejemplo, para que ustedes entiendan esto, que por ahí el que no ha hecho nunca una evaluación de medicina basada en la evidencia, se le complican un poco toda esta terminología. Por ejemplo, podemos retardar el primer sangrado de varices esofágicas si ligo o si uso propanolol. O sea, ligo las varices o uso propanolol. La condición es el paciente que tiene cirrosis y varices esofágicas. Mi pregunta es, ¿cuál de las dos terapéuticas es la más efectiva? ¿Sí? Entonces, ahí debemos buscar la evidencia científica, hacer el análisis crítico, evaluar los resultados y tratar de
resolver esta incertidumbre teniendo en cuenta la condición del paciente y las características del paciente, ¿sí? Tal vez para un paciente X sea mejor ligar las varices, y tal vez para otro paciente, según su condición médica y costumbres y cultura, sea el uso de propanolol. Entonces, uno hace todo este proceso, elaborar una pregunta ante un dilema, ante una incertidumbre, buscar la información, hacer todo el análisis crítico de esta información, tratar de obtener un resultado a esta incertidumbre y plantearla sobre el paciente, ¿sí? Por eso yo decía antes que actualmente la medicina basada en evidencia se centra en el paciente, porque tenemos que considerarlo y hacerlo partícipe de toda esta decisión que estamos por tomar, ¿sí? Hacerlo claro, hacerlo público, y llegar a resolver esta incertidumbre que nos está planteando, sea una práctica diaria, sea una política de salud, sea una gestión en una institución o donde sea que nos encontremos. El proceso se adapta a cualquiera de estas situaciones. Entonces, ¿cuál es el aporte a la práctica actual? Ustedes tienen las preguntas ahí. ¿Por qué se hizo tan popular? ¿Por qué son estas razones de considerarla novedosa? ¿Y por qué ha cambiado la práctica médica actual? Disculpen la repetición, pero es así la forma de poder decirlo. Yo esbocé algunas respuestas. Tal vez ustedes tengan más y las podemos discutir después. El hecho de hacer estos análisis críticos que hablábamos de toda la investigación actual de la medicina, nos permite convertir nuestro dilema o nuestra incertidumbre o nuestra necesidad de información en preguntas, ya sea de prevención, diagnóstico, o donde estemos situados en nuestro trabajo. Pueden ser de gestión, puede ser de políticas sanitarias sustantivas. Nos permite optimizar toda esta estrategia de búsqueda bibliográfica, nos permite armar lecturas críticas por herramientas que hay publicadas a montones, nos permiten generar revisiones sistemáticas y los famosos metaanálisis que fueron un boom hace algunos años, nos permiten jerarquizar esa evidencia, como decíamos antes, voy a volver atrás un poquito. Todo esto nos ha permitido entonces la gran cantidad de información, nos ha permitido utilizar, generar, preguntar, publicar un montón de material bibliográfico que nosotros tenemos que hacer nuestro análisis crítico para ver qué usamos de todo esto, en el caso de un paciente, en el paciente, en el caso de una institución, en la institución, y llegar y tratar de responder la pregunta que hacíamos para tener una solución final, ¿sí? O una respuesta a esa pregunta. Las grandes bases de datos, ustedes saben que Internet ha generado una inmensa cantidad de datos que constantemente se actualizan, y hay cifras que son, a veces uno mira los números y dice, ¿dónde está toda esta cantidad de publicaciones infernales? Porque Cochrane creo que publica algo así como 35 a 37.000 publicaciones, es una cosa increíble, también ha generado Internet esta capacidad de democratizar y divulgar la información científica, que tiene que ser eficiente para nosotros, y por eso el análisis crítico que estoy remarcando desde el principio. Lo que les comentaba antes, el tercer pilar de esta medicina basada en evidencia es el paciente. Colocar sus valores, sus preferencias en el centro de nuestra filosofía para poder resolver
la incertidumbre que se nos genera en la situación clínica particular y darle una respuesta apropiada, con criterio y justificada. La experiencia es importante. Uno muchas veces, y prácticamente en muchas cosas que hacemos diariamente, usamos la experiencia y resolvemos por experiencia. Pero esta experiencia tenemos que aprender a fundamentarla en toda la evidencia que tenemos disponible. Entonces, si nos apoyamos en la evidencia, podemos decir que nuestra experiencia es útil a la condición que estamos tratando, ¿sí? Por eso decimos que la medicina basada en la evidencia ha cambiado la forma en que tomamos las decisiones, aunque muchas veces trabajamos casi inconscientemente, pero siempre tenemos la información en nuestra cabeza, o muchas veces a mano, en la computadora o en un papel, y siempre tomamos las decisiones en medicina basada en la evidencia y en nuestra práctica diaria. Hay un problema que, esto que yo les comentaba antes en esta diapositiva, la creación de las grandes bases de datos, que muchas veces en nuestra práctica diaria no podemos ver porque el trabajo nos lleva a tener poco tiempo, muchos pacientes, poco tiempo, mucho trabajo, poco tiempo, hace que realmente se genere una situación importante de no poder estar actualizados con todo lo que se publica diariamente. Entonces, debemos avanzar, tratar de, como cuando aprendimos medicinas en sus orígenes, armar estrategias, armar algoritmos de trabajo para poder en esta práctica usar la evidencia disponible y poder llegar a una conclusión más eficiente para el paciente. Y decimos que la medicina basada en la evidencia ha cambiado nuestra forma de ver un poco el trabajo diario, porque tradicionalmente aplicar solo evidencia, lo que hablábamos al comienzo, era una manera vertical de ver la medicina. El médico veía al paciente, decidía, y el paciente acataba y hacía. Un poco ha democratizado esta práctica en hacerlo más horizontal, incluyendo al paciente en esta decisión y tomando definiciones en conjunto. Por eso decimos que la decisión un poco es más horizontal. Voy a resumirles un poco otra vez lo que había hablado antes, en el algoritmo que habíamos visto antes, de el proceso de la medicina basada en la evidencia. Cuando uno hace el análisis crítico de algo, formulamos el problema crítico, o el problema que nos genera la incertidumbre. Yo siempre lo considero en relación al paciente, pero podemos poner entre paréntesis institución, políticas sanitarias, todas las condiciones que ustedes quieran, el proceso es el mismo. Evaluamos el estado clínico del paciente, sus circunstancias, generamos la pregunta que nos suscita dudas o incertidumbre, hacemos las consultas a las fuentes bibliográficas, con esta información obtenida, con su análisis crítico, lo integramos a la experiencia, conjugamos todo esto con las preferencias del paciente y tratamos de resolver el problema médico. Esto es muy largo, pero no tenía forma de resumírselos de otra manera. Es un poco el flujograma que uno hace cuando quiere resolver esta incertidumbre. Uno va bajando o subiendo según va respondiendo la pregunta inicial. No se los voy a leer porque esto lo encuentran en cualquier lugar en internet, pero un poco este es el proceso.
nosotros establecemos el escenario, nos hacemos la pregunta, buscamos la información, la analizamos críticamente, ahí ponemos las preferencias y cultura del paciente y tratamos de resolver la pregunta que tenemos y tomar una definición y tomar una decisión, ¿sí? Y entonces, un poco en conclusión, la toma de decisiones en medicina o la medicina basada en evidencia, sola nunca es suficiente. Por eso yo agregué entre paréntesis, debemos evitar la tiranía de la evidencia. Si nosotros nos quedamos solo en tratar algo o resolver una pregunta solo con la evidencia, lo que vamos a lograr es que muchos queden afuera, porque no se ajustan a esto. Si hacemos solo experiencia, vamos a repetir prácticas antiguas y que ya no se usan. Entonces, vamos a necesitar un diagnóstico correcto, evaluación del riesgo, ver el paciente en particular. Incluimos actualmente costos, porque si le indicamos al paciente una terapéutica muy costosa y no la puede hacer, todo lo que hicimos no sirve. Entonces también tenemos que saber qué estamos indicando en cuanto al costo que le va a hacer al paciente, y valores. Uno refiere valores en cuanto a la cultura que tiene el paciente. Muchas veces se indican tratamientos que no se adaptan al paciente, y el paciente no los hace, con lo cual tenemos un paciente más grave y no resolvimos nada. Entonces, lo que denominamos el ciclo de la medicina basada en la evidencia es lo que estamos definiendo un poco. Y en este flujograma tan largo, que si uno lo lee después detenidamente no es tan grave, es muy fácil de resolver, llamamos ciclo de medicina basada en la evidencia. Yo puse este título porque todavía, a pesar de que ya han pasado largos años, todavía seguimos discutiendo algunas cosas originales, para llamarlo de alguna manera, y les voy a dejar algunas preguntas planteadas, porque esto no está cerrado, esto sigue discutiéndose constantemente y cambiando el concepto cada vez que incluimos o sacamos alguna de estas condiciones para resolver el desafío o la incertidumbre que tenemos. Bueno, esto se los comenté. Acá es donde yo les comentaba, fíjense que Cochrane publica, no eran 36.000, perdón, me equivoqué, 362.000 artículos. Es una barbaridad. Pero bueno, esto ya se los había comentado, así que lo paso rápido. Estas son las preguntas que volvemos a hacernos. Yo sé que en la práctica diaria uno está saturado, uno corre con los tiempos, trabaja en varios lugares, va de acá para allá, y tiene poco tiempo para sentarse a ver estas publicaciones que llamamos evidencias, y a hacer el análisis crítico que estamos haciendo. Pero es fundamental en el momento que vivimos hacer este análisis, porque no podemos darle cualquier cosa a todo el mundo, ya sea porque no se adapta al paciente, porque no lo puede pagar, o porque no corresponde darle eso en ese momento. Entonces, volvemos a hacernos las mismas preguntas que yo había empezado a esbozar al principio. Y cada uno deberá plantearse en su práctica diaria cómo implementarlo, cómo tomarse un ratito para poder evaluar todo esto y ponerlo en la práctica en su trabajo diario. Creo que cada uno deberá plantearse un poco cómo resolverlo, pero es fundamental hacer una lectura crítica, y sé que también es difícil porque nosotros, los de habla castellana, se nos complica bastante, en el sentido que gran parte de la publicación, más del 90%, está en otros idiomas, fundamentalmente en inglés. No sé si a todos le pasa, a mí me cuesta mucho leer en inglés, entonces a veces es difícil hacerlo, pero tenemos que tomarnos un ratito y hacerlo. Les dejo la inquietud, les dejo las preguntas, y me gustaría que cada uno plantee un poco una pregunta en base a dónde está trabajando y cómo haría para integrar la medicina basada en la evidencia en su práctica diaria.
¿Cómo salgo aquí? Bueno, ay, no había puesto la cámara, perdón. Ahí está la cámara. Alguien me había mandado preguntas que yo las voy a buscar, aguárdenme un segundo, por mail, y me había preguntado, que va a ser lo primero que vamos a responder. Dice, habla de discapacidad, perdón, se me fue. Habla de discapacidad, y me dice, si la persona tiene un certificado de discapacidad. Esto nos lleva a otra charla que tuvimos antes. Si la persona tiene un certificado de discapacidad con un problema motor, miembros inferiores, y solicita lentes, no importa si son aéreos o cualquier otro, porque tienen miopía. Esto nos lleva a otra charla que fue la charla de discapacidad. Cuando se genera el certificado de discapacidad, y si ustedes leen las leyes y normativas que hay para generar este certificado de discapacidad, dice que el certificado le vale para la patología a la cual se le asigna el certificado de discapacidad. Por lo tanto, si el paciente tiene una deficiencia motora, sea de miembro inferior o superior, no tiene importancia, pero es motora, va a tener el 100% en todo lo relativo a eso. Los lentes no tienen nada que ver, es otra patología. O sea, va a tener el descuento que cualquier otro afiliado en las mismas condiciones. Lo mismo pasaría si tiene una hipoacusia. Va a tener el 100% en base a su certificado de discapacidad a su hipoacusia. El resto no está incluido. Porque la ley lo dice claro, dice que es el certificado emitido para la patología que tiene problema en ese momento, o que lo discapacita, o que lo inhabilita, o que lo hace diferente al resto, como ustedes le quieran llamar. ¿Sí? Tenía una segunda pregunta. Bueno, la segunda pregunta también tiene que ver con discapacidad, pero esto es más amplio, porque habla del transporte público gratuito. En realidad el transporte público gratuito no tiene fronteras. Lo tienen que implementar el colectivo urbano, el colectivo de media distancia y el de larga distancia. O sea, esto acá no participa mucho qué tipo de discapacidad tiene. El solo hecho de tener el certificado, él puede usar el transporte público gratuito. Entonces, ahí no hay mucho para resolver, porque viene por ley y lo tienen que hacer. Y hay hasta en los aviones tienen posibilidad, teniendo el certificado de discapacidad, de obtener algún beneficio. Así que en ese punto no tenemos mucha injerencia nosotros como auditores o como tratar de incluir lo que estábamos hablando de la medicina basada en la evidencia. No participa, es otra cosa. Así que escucho sus preguntas, no sé si alguno escribió algo. No sé si alguno quiere hacer alguna o dar alguna opinión de su área laboral, sin decir dónde, pero cómo integra, o si puede integrar, o si intenta hacerlo, y cuáles son las dificultades. No, yo te puedo aportar, digamos, la experiencia desde una institución privada grande, enorme, con niveles de complejidad muy altos en algunos servicios, ¿no? Con las luces y las sombras que eso tiene, digamos. Sí. Y que tiene una larga tradición de muchos grupos haciendo investigación y haciendo docencia en materia de medicina basada en la evidencia, mucha formación a los residentes para el análisis crítico de la producción científica, mucha publicación en revistas internacionales, digamos, un grupo que uno ubicaría dentro de los que lideran la cosa esta. Aclaro que yo no formo parte de esos grupos. Y tenemos una herramienta fundamental que es la historia clínica electrónica, que de verdad es muy buena. Y como estrategia han integrado a la historia algunas herramientas, algunos productos con los cuales vos te podés vincular desde la historia clínica para tener acceso en forma rápida y en el momento de la consulta
a síntesis, resúmenes de la evidencia disponible. Por ejemplo, en el mercado, los que lo conocen, el UpToDate y algún otro servicio online, que te resumen la evidencia disponible y que se van actualizando permanentemente. O sea, hay un esfuerzo institucional fuerte para tratar de aportar una lógica más racional, digamos, a las decisiones clínicas. Sin embargo, lo que uno ve en el mundo real es que conviven tanto, a veces un exceso de pasión o de vocación por el trial, por el valor de P y por el último estudio que se publicó casi con una fe religiosa, con todavía el famoso a mí me anda bien así, digamos. Todavía hay mucho de Correcto. esta cultura asistencial. Bien. Y la verdad que con los años, digamos, uno en general hemos aprendido que el a mí me anda bien sirve de poco, pero que la medicina, digamos, el culto casi religioso por la evidencia, también tiene patas muy cortas. Quizá la pandemia ha sido un ejemplo claro de esto. Fíjense que las principales publicaciones del mundo han tenido que sacar inclusive de sus publicaciones, han tenido que hacer dar marcha atrás con publicaciones hechas, por problemas metodológicos, por falseamiento de datos. Y acá entramos en otro problema que me parece que tiene la cuestión de la medicina basada en la evidencia, y es que si bien surgió con la idea de terminar con esto del a mí me parece o a mí me anda bien y de la cuestión de las diferencias en la práctica clínica, el mercado tecnológico es tan poderoso que se apropió de la herramienta y del Correcto. financiamiento de la investigación. Entonces, hay un sesgo que es el sesgo del mercado. No solo en la decisión de qué cosas investigan, sino hasta en cuestiones metodológicas. Cada vez es más complicado interpretar los estudios. Yo coincido con vos, Viviana, en que no es necesario ser un estadístico, pero también es cierto que para hacer una interpretación crítica más o menos de peso, es un entrenamiento, digamos, intenso. No es, Coincido con vos, requiere entrenamiento, pero no requiere otra cosa, requiere entrenamiento, requiere que te pongas, requiere que leas, requiere que veas, que eso lamentablemente debería darnos la Facultad de Medicina y no lo tenemos, ni hablar, no, ya vi tu cara, ni hablar, pero No, bueno, en mi época, a ver, el primer trial se publicó 3, 4 años antes que yo naciera, así que olvidate, ¿no? pero no es tan difícil. El tema, lo más acuciante acá es la cuestión tiempo. Es que en este país estamos todos muy mal pagos y corremos de un lado al otro para poder tener un soporte económico más o menos acorde, y hace que no tengamos tiempo de sentarnos a leer 3 artículos y definir quién tiene de esos 3 artículos la evidencia más potable para mi paciente o para mi institución. No tenemos el tiempo, y eso es real. Y si vos decías que ustedes lo acoplan para poder consultarlo en la historia clínica, estaría muy bueno que alguien haga ese análisis clínico, algún departamento que haga el análisis clínico y lo aporte, no deje el artículo librado a la lectura, porque no lo van a leer. La práctica diaria entre llenar la historia clínica, ver el paciente, no va a ir a abrir el artículo, va a hacer lo que vos decís, a mí me anda bien. Y volvemos, por eso yo decía, repetía tanto lo mismo, volvemos al origen, a los 1700, no sé cuánto era, en donde la experiencia era más importante, seguíamos haciendo sangrías en las neumopatías, ¿viste? Entonces, de alguna manera y de a poquito tenemos que intentar cambiar eso. No, sin duda es un avance sustancial, guarda, yo no cuestiono la cuestión. Digo, Sí, que, sí, como sí. bien dijiste vos, se han planteado nuevos problemas y nuevas discusiones, como suele pasar con todo conocimiento, que Correcto, sí. se lo cuestiona y muchas veces se lo mejora, digamos. Es un proceso siempre en evolución, nunca se termina, digamos, ¿no? Sí, sí, es Pero constante, es constante. también coincido con vos en el tema del tiempo disponible para leer, para analizar, para estudiar. Bueno, tal como lo decís, cada vez es más escaso, ¿no? Para los que vivimos del trabajo y las horas puestas en el consultorio, o en el quirófano, o en el laboratorio. Pero
Bueno, yo quizá como aprendizaje de esta pandemia respecto a la medicina basada en la evidencia es interesante observar esto, de las retractaciones y de los cuestionamientos que han surgido a publicaciones que parecían metodológicamente bien y en una segunda revisión Sí. no eran tan metodológicas. Y después está el famoso caso del Tamiflugate, ¿no? Con el H1N1, que terminó en un gigantesco escándalo judicial. Sí. Delitos, se cometieron delitos, digamos, se falsearon datos, se escondieron datos. Son todos reparos que hay que tener y que nosotros los hablamos con los residentes. No se enamoren, no hagan una fe religiosa. Esto es la mejor información que tenemos hoy. Y mírenla con ojo crítico. Ahora, esto es años luz respecto a el profesor que venía y te decía, acá se hace esto porque esto anda bien. En mi sala se hace esto. Totalmente. Yo lo recuerdo todavía eso. Claro, sí, venía el jefe y él decía lo que estaba bien y lo que estaba mal. Sí. Lo que pasa es que vos te planteás, al margen de lo que vos decías de la reevaluación en las publicaciones que hicieron las grandes bibliotecas, en la práctica diaria, desde la auditoría, cuando vos autorizás, vos tenías antes 2.200 ecocardiogramas por mes, o ecodoppler, y con la pandemia, ¿cuántos autorizaste? Lo que en realidad habría que ver si todos esos que no se hicieron complicaron al paciente o no. ¿Sí? Complicaron No. el del paciente o no, porque es muy probable, como vos decías, yo pido ecodoppler porque tiene hipertensión, porque estoy acostumbrado a pedir. Y sin sentido, entonces acá no lo vamos a poder responder, no tenemos trabajos de investigación en ese sentido. Pero sería una buena práctica en alguna institución que diga, a ver, ¿cuántos ecodoppler hice antes de la pandemia? ¿Cuántos hice en la pandemia? Y agarrar un grupito de pacientes de esos que no se hicieron los ecodoppler teóricos y ver qué pasó. No es El otro día discutíamos con algunos amigos, así en un grupo chiquito como este, digamos, no hay duda que o sea, todos estamos esperando el golpe, la famosa segunda o tercera ola, de la demanda contenida durante la pandemia, de las complicaciones de las crónicas, todo esto. O sea, y además uno supone que hay un exceso de mortalidad producto de la COVID-19, que en algunos casos ya lo están registrando. Pero también nos preguntábamos cuánto menos podría haber sido la morbimortalidad por la realización de menos estudios, intervenciones médicas, digamos. Lógico. Este es un tema que, ¿viste?, no se plantea públicamente porque va a contramano del discurso del daño a la salud. Pero guarda que a lo mejor que hayamos tenido menos intervención médica, algunas personas las benefició. La pregunta es válida. Claro, la pregunta es válida con lo que yo te decía de los ecodoppler. ¿Cuántos ecodoppler, porque solo tiene hipertensión, se piden sin ninguna razón ni justificación? ¿Me explico? No le va a hacer mal un ecodoppler al paciente, pero por ahí otras cosas sí, si vos seguís escalando y buscando, vas a encontrar. Entonces, un buen trabajo en alguna institución que tenga la capacidad de hacerlo, no te digo con 50.000 pacientes, tal vez con 1.000, con 500, con 300, 200, y hacer un algoritmo para esa institución y decir, el ecodoppler lo hace para esto solo. Se va a empezar a ver la evolución natural de ciertas enfermedades sin la intervención médica, ¿no? De medicalización. Yo quería preguntarte algo. Pienso que la medicina basada en la evidencia es una práctica más para una institución, en una institución donde haya buenas historias clínicas, buen material y fundamentalmente formación de equipos donde se aporten datos, experiencias y conocimientos, ¿no? Porque a veces en la práctica quizás particular y de consultorios, como decís vos, el factor tiempo y el factor poder circunscribir los problemas se hacen un poco más difíciles, ¿no? Y yo quería preguntarte... Sí, dale, perdóname, pensé que habías terminado, dale. No. Una vez que está hecha la interpretación correcta del problema, ¿verdad? Una vez que está hecho eso, se empiezan a evaluar cuáles son las alternativas posibles para solucionar ese problema.
Yo te pregunto, ¿es en esa probabilidad donde ingresa también el paciente a formar parte de la decisión que vas a tomar? ¿Se tiene en cuenta algunos aspectos del paciente, de la opinión del paciente para la decisión que en última instancia, que es la medicina basada en la evidencia, es la toma de decisiones que tenemos que hacer permanentemente y hacerla de la mejor manera posible, ¿no? Sí, mira, en muchas cosas el paciente tiene mucha injerencia, porque mira, por ejemplo, yo te voy a plantear un caso que tengo ahora. Me aparece un paciente que viene de un hospital, por lo tanto no tiene obra social, con una patología que se está diagnosticando recientemente, que se llama hidrosadenitis supurativa, que su medicación hidrosadenitis supurativa es abscesos en general y más comúnmente en las axilas, pero puede haber en otros lados, que muchos años fue muy maltratada con evolución de grandes cicatrices para el paciente. El tratamiento es el adalimumab, inmunomodulador. Yo tengo que sentarlo al paciente y decirle, el adalimumab para usted le va a salir 100.000 pesos mensuales. ¿Usted lo puede pagar? Si no, tengo que buscar otra alternativa. Claro. Me genera una incertidumbre. ¿Qué alternativa le doy al paciente que no sea este inmunomodulador? No hay muchas alternativas. Tengo que ver qué hacer. Porque si él no puede pagar, yo le receto. Libremente le receto. Él no hace el tratamiento. ¿Es la mejor opción para el paciente? No. ¿Entendés? Entonces me tengo que poner a ver ¿qué otra alternativa le puedo ofrecer en el caso que él no pueda pagar 100 lucas mensuales? Porque no tiene obra social, no tiene nadie que se lo dé. Y en patologías simples como el acné, Roacutan versus minoxiclina, el paciente participa, y más si es mujer, porque si la mujer quiere tener hijos, no puede tomar Roacutan. Entonces tiene que participar en la definición, ¿me entendés? Es importante. Muchos médicos no lo hacen, pero debe participar el paciente. Porque recetar indiscriminadamente no hace que el paciente haga el tratamiento. Gracias. ¿Este tema lo elegiste vos o te lo dieron así de gauchos que son? Oh, claro. Es el tema que ella eligió para este curso. Y sí, ¿cómo era tu nombre? Ethel. Ethel, contame. Quería, no tengo la experiencia de ustedes porque no trabajo en una organización que brinde prestaciones o que las financie, soy socióloga, pero estuve un tiempo leyendo algunas cosas y a mí me llama la atención cómo esto que se ha dado en llamar medicina basada en la evidencia, siempre refiere, mejor dicho, siempre ha sido entendida, o tiene va más, el carril de la evidencia va más del lado de lo que le pasa al paciente. Entendido esto desde diversos puntos de vista, que pueden ser más biológicos, orgánicos, de valores, de circunstancias, de todo esto, ¿no? Pero queda como medio omitido la circunstancia de quien ejerce la medicina, que también influye. Y por ejemplo, recién ustedes mencionaron un caso muy interesante que es el de lo que una organización puede no haber hecho a raíz de las circunstancias de la pandemia, y lo mencionaron desde un punto de vista que yo nunca escucho, que es desde el punto de vista del que hace esos estudios. En este caso vos mencionabas el ecodoppler, pero normalmente los medios y la forma en la que nosotros los legos nos referimos es, bueno, que la persona no ha podido ir a hacer los estudios, no es que el hospital no los pudo hacer, ¿no? Entonces, y justamente decían, bueno, estaría bueno poder estudiar qué sabemos después de esta circunstancia en la cual esta cantidad de ecodopplers que eran habituales para estos pacientes ahora se hicieron en una proporción mucho menor. ¿Qué consecuencias arrojó eso, ¿no? Para un grupo de pacientes X? No lo sabemos. Lo que a mí me parece interesante es que en la forma en la que solemos entender este problema es
¿qué pasa con estos pacientes que no acudieron a hacerse ese estudio? ¿No? Ahora, saco la circunstancia de la pandemia. La realidad es que las organizaciones, y dentro de las organizaciones, distintos equipos y médicos, tienen formas diferentes de ejercer la medicina. Y sobre eso hay pocos datos. O sea, siempre tendemos a pensar el problema en base a lo que le pasa al paciente, me parece. Tendemos a pensar, o está planteado así. Y ahora en la pandemia hubo para mí una cosa como muy omnipresente, que la quiero sacar de toda contextualización polémica, porque nada más quiero referirme al hecho de que todos los estudios estos que mencionaba Javier, que se hicieron, que probaron una cosa, que después no era tan así, que no sé qué, que qué sé yo, se hicieron en circunstancias súper controladas. Pero después la realidad de las campañas de vacunación sucedió de una forma que es la que viene sucediendo y que, entre otras cosas, hizo que en el acto fuera necesario evaluar el cruce de vacunas cuando no estaba eso en los planes de ningún ensayo clínico, ¿no? Y ese cruce de vacunas que está ocurriendo en todo el mundo es una cosa que, si se quiere, viene necesitada o requerida desde el lado de la oferta, no desde el lado de la demanda. No son los pacientes que salieron a decir, pero a mí que me pusieron la A, quiero la B, pero a mí que me pusieron la B, quiero la C. Eso es una cosa que se le planteó a todos los países como una realidad de no poder llevar adelante sus esquemas de vacunación de la forma en la que estaban teóricamente previstos. Entonces, ahí está lleno de circunstancias. Menciono esta, yo estoy como más interesada en otras, pero donde queda visible que lo que se hace a nivel sanitario o a nivel asistencial o a nivel, tiene más que ver con los recursos y las disponibilidades y las posibilidades de quienes están haciendo la medicina que con algo que tenga que ver con los pacientes. Pero sobre esas circunstancias sabemos poco en general. Esto que vos decías, por ejemplo, no le puedo recetar libremente al paciente tal, que le conozco su historia, una medicación que vale 100.000 pesos por mes. Lo mismo ocurre en los hospitales. Seguramente en las internaciones no se puede utilizar la medicación tal que sale tanto por unidad, y sí se puede utilizar tal otra, y eso es una circunstancia del hospital y no del paciente. Bueno, pero sobre eso no sabemos mucho. Y bueno, nada, quería decir... Lo que pasa es que acá no tenemos costumbre de hacer trabajos de investigación. Por eso yo decía, no es necesario hacer un gran trabajo de investigación, pero si yo estoy en una institución o en un hospital o lo que sea, y tengo la posibilidad de ponerme a estudiar, por ejemplo, lo que vos decías, ¿cuántos pacientes no logran llegar a acceder a la medicación porque es cara? ¿Qué pasa con ese paciente que no tiene la medicación? Ese es un trabajo de investigación. ¿Cuántos pacientes puedo juntar? ¿10, 20, 50, 100? No importa. Para mi institución es importante porque me va a permitir esbozar la pregunta, buscar la bibliografía, tratar de esbozar una respuesta y lograr una resolución, ¿sí? Ese proceso de pasos se da en todos lados. Entonces, si yo ahora, como hablamos del Doppler, me encantaría hacer esa investigación, porque lo tengo cruzado en la garganta el Doppler, porque los cardiólogos Doppler, en alguna institución, a los cardiólogos que me digan cuántos pacientes en la pandemia no le hicieron el Doppler, y cuántos de ellos se complicaron por no haberse hecho el Doppler, estoy segura que van a ser así, ¿entendés? Pero me gustaría estudiarlo, sería muy interesante, claro, que yo después tomo conducta sobre eso. Y digo, el Doppler sirve solo para esto, no para todos. Acoto plata, que es un insumo escaso, y lo doy a quien corresponde. Y eso en todo, ¿me entendés? Se da en todo, en tu casa, en el supermercado, en todo lo que vos hagas, haces este diagrama de análisis. Tal vez para ir al supermercado no vas a buscar bibliografía, pero haces el análisis para decir este o este, este o aquel, siempre lo haces. Y cada cosa, aún siendo socióloga, también lo podés implementar, porque entre posturas diferentes, entre 3 o 4 dilemas, ¿cuál me es más apto? Este. Pero ¿y el paciente cómo es? No, entonces en vez de la 1 es la 2. ¿Me explico? Entonces, el análisis lo haces en todas las áreas. Y en realidad el mejor término no sería medicina basada en la evidencia,
sería los cuidados de salud basados en la evidencia y en la experiencia. Y acá agregamos la última pata, la condición del paciente. Resumido, muy cortito. ¿Sí? Muy bien. En tu caso, también tenés que hacer ese análisis. Y a veces lo haces inconsciente, lo único que en el momento tenés que racionalizarlo, bajarlo un poquito, y plasmarlo en un algoritmo un poco más lógico para que en el futuro te permita tomar decisiones mejores. Es muy simple, hay que tomarlo nomás. Y llevarlo Ethel ya tiene el bosquejo de su trabajo de investigación para este diplomado, ¿ves? Ahí tenés que empezar a pensar, Ethel. Para nada. Tomen una condición que les genere incertidumbre. Claro. Cualquier otra palabra que les guste poner, duda, no sé, cualquier cosa, traten de hacer los pasos sin hacer una búsqueda inmensa bibliográfica, nada, algo acotadito, para ver cómo se lleva a la práctica. No es tan complicado. Bien. Bueno, no sé si hay más preguntas, más consultas para Vivi. Ha sido súper interesante. Voy a pasar en el chat un mail. Dale, pasales un mail. Yo los saludo con mucho cariño. Cualquier duda que quieran discutir, ahí estoy. Un beso grande, Martita, también para vos. Ahí tienen, de corta García Ross, @yahoo.com.ar. Bueno, si no hay más preguntas, entonces, si llegado ya un poquito, pasado un poquitito la hora de nuestro cierre, quiero agradecerles a todos su participación, a la doctora Viviana García, que ya tienen cómo volverla a encontrar, y los animo, bueno, a seguir en el próximo módulo del diplomado, donde ya van a tener la parte más de la tutoría metodológica, pedagógica, para poder armar el trabajo final. Esto lo van a estar haciendo con la doctora María Cecilia Barni, que ella es doctora en psicopedagogía, así que tiene mucha experiencia en investigación, ha terminado su postdoctorado también aquí en Argentina, así que tienen a alguien muy del palo de la educación, muy formada para poder acompañar sus trabajos de investigación, y para nosotros, para SADAM, es un lujo tenerla haciendo la dirección académica de este diploma superior. Así que, si no hay más preguntas, si hay preguntas, tienen ya la posibilidad de encontrarse o a través de la plataforma virtual o a través del correo electrónico con la doctora García, con cualquiera de los docentes que han integrado este diploma, para poder ir encaminando su trabajo final. Es decir, ustedes saben que pueden contar con todos nosotros para poder hacer consultas, para poder repasar alguna idea, para poder profundizar en algún aspecto en el cual ustedes tengan deseos de trabajar. Así que por mi parte, les hago un saludo en nombre de toda la comisión directiva de SADAM, les mando un abrazo muy fuerte y nos estaremos encontrando muy pronto. Un cariño muy grande y buenas noches. Les agradezco la participación. Muchas gracias. Un placer. Chao, chao.